Se murió el anticristo. Hace unos días vimos en las noticias la muerte de un personaje al cual por algún tiempo algunos predicadores atribuían el título de anticristo. Hoy le voy a hablar de esto y le voy a hablar de esta escatología de los periódicos y voy a hablarle exactamente sobre este personaje del anticristo. Pero antes de llegar ahí, quiero explicar exactamente este modo de interpretación que verdaderamente produce muchos errores. Ya comenzamos. Todos los temas que tocamos en este canal provienen del material que hemos usado por años en Latinoamérica y usted lo puede obtener en forma de cursos, en video, con libros, en las ramas de teología, liderazgo y vida cristiana en nuestra comunidad virtual. Toda la información en la descripción debajo. Es una bendición estar todos juntos otra vez, estudiando la palabra de Dios. Y quiero recordarle, si no lo ha hecho, que se suscriba al canal y recuerde presionar la campanita para que le lleguen notificaciones cuando subimos videos nuevos, reflexiones, estudios bíblicos, que yo sé que pueden ser de edificación para su vida, especialmente cuando estos están hechos en lenguajes sencillos, de manera que usted pueda entender fácilmente lo que dicen los textos bíblicos. ¡Qué bendición! Vamos a hablar hoy de este tema y si usted ha notado en las noticias, hace unos días vimos que murió este personaje que fue presidente de la Unión Soviética en un tiempo, conocido como Mikhail Gorbachev. Él fue el personaje principal de esto que conocimos como la perestroika, la política de la apertura. Y vimos cómo el bloque de la Unión Soviética se desmanteló y hubo una separación de países y hubo un cambio tremendo en la política. Inclusive, algunas de estas cosas afectaron algunos acontecimientos que siguieron después, como por ejemplo la caída del muro de Berlín y otras cosas. Mikhail Gorbachev era un personaje muy interesante, pero de lo que yo voy a hablar hoy no es de la política de Gorbachev, sino de lo que algunos predicadores dijeron en ese tiempo en cuanto a Gorbachev y exactamente qué es lo que la Biblia dice, especialmente cuando a él algunos le atribuyeron ser el anticristo. Aunque usted le dé risa o quizás se le haga un poco cómico el comentario, predicadores serios. Y yo por un tiempo estuve escuchando y estudiando la enseñanza de un amado predicador, de un amado maestro, a quien yo respeto mucho todavía y lo respeté mucho por muchos años. Y una persona que estaba muy centrada en la teología, en todo lo que tenía que ver con la salvación, con la fe por gracia, en todo lo que tenía que ver con los dones, en todo lo que tenía que ver con la vida de la iglesia. Sin embargo, cuando se trataba de escatología, entraba aquí la influencia del premilenialismo dispensacionalista. Y yo le digo algo, el premilenialismo dispensacionalista ha influenciado tanto y es tan grande que se ha aceptado en nuestras iglesias evangélicas en Latinoamérica como el único modo de interpretación apocalíptica. Inclusive esto ha sido tanta la influencia que muchos de ustedes que me están viendo hoy no creen que exista otros modos de interpretación o otros modelos. Por ejemplo, el postmilenialismo, el amilenialismo, con las tendencias futuristas o preteristas. No, se nos ha presentado el premilenialismo dispensacionalista como la única opción. Lo que sucede con este modo de interpretación es que en muchas ocasiones están tomando los eventos que vemos en los periódicos, por eso es que algunos le llaman la escatología de los periódicos. Vemos los eventos de acontecimientos que están sucediendo en las noticias y tratamos de aplicarlos a la escritura. En otras palabras, en lugar de tomar el texto bíblico y leer el texto bíblico y entender el texto bíblico, lo hacemos al revés.
en lugar de primero tomar el texto bíblico y aplicar el resto de las cosas al texto bíblico, lo que hacemos es que tomamos las noticias, lo que está sucediendo allá afuera, y luego buscamos algún texto bíblico para respaldarlo. Esto ha sido una crisis en la escatología moderna que afecta inclusive la teología, porque como yo siempre digo, buena escatología tiene buena teología y mala escatología afecta nuestra teología, incluyendo las cosas que sucedieron en la cruz, el porqué de haber venido Cristo y a morir en la cruz, y qué es lo que conquistó esa redención, cosas que en la escatología esa futurista, que es premilenialista, dispensacionalista, las ponen en un futuro, cosas que ya se cumplieron, cosas que ya son nuestras, cosas en las que ya podemos nosotros reinar, las estamos viendo como que no están cumplidas. Yo hablo de esto bastante en la serie de profecía bíblica. Usted, por ahí le vamos a poner un enlace para que usted tenga acceso a la serie completa de estudio, donde usted puede entender esto con más detalles. Pero bueno, yo quiero hablar específicamente de esto hoy, porque a Gorbachev, este amado maestro, le atribuía el título de anticristo. Él decía que él estaba casi 100% seguro de que era el anticristo. Inclusive, Gorbachev tenía un lunar acá en la frente y él decía, mire, el lunar, eso es una marca. Inclusive lo comparaba. No, él no era la única persona. Yo no estoy criticando, ni estoy acusando, ni menciono nombres, porque yo sé que la influencia del premilenialismo es tan grande que muchos han sido arrastrados por esta tendencia de poner fechas. Usted vio años antes que un libro muy popular que se trataba de los tiempos del fin, publicado por Hal Lindsey, y el libro se titulaba, en inglés se titulaba The Late Great Planet Earth, se tradujo al español bajo el título de La agonía del gran planeta Tierra. Y hemos visto otras series. Este fue Hal Lindsey, que fue muy influente en esto. Y esto, por eso uno tiene que conocer las influencias. Escúcheme bien, yo voy a hablar sobre el anticristo en unos minutos, pero antes quiero hablar de este modo de pensamiento, esta manera de ver los textos bíblicos y aplicarlos a acontecimientos de las noticias el día de hoy y cómo esto nos afecta. De la misma manera que ahí está Hal Lindsey con The Late Great Planet Earth, o en español como se tradujo La agonía del gran planeta Tierra. También hubieron otros. Está Tim LaHaye con la serie Left Behind. Él y otro, el coescritor que se llama Jerry B. Jenkins. Ellos escribieron esta serie de Dejado Atrás, creo que se diría en español, Left Behind, que se vendió por millones y millones y millones de copias en las librerías cristianas por años. Y era un tipo de ficción, pero enraizada en la escatología esta futurista, lo que nosotros conocemos como el premilenialismo dispensacionalista. Yo hablo de esto más, yo creo que un problema que nosotros tenemos en cuanto a esta escatología es porque las Biblias, mire, la Biblia que más se vendió en Latinoamérica por años fue la Reina Valera 1960 con la anotación Scofield. Scofield, tanto en inglés como en español y en otros idiomas, fue tanta la influencia de Scofield, que era un dispensacionalista, que muchas personas que compraron estas Biblias, les llegó a sus manos estas Biblias, o vinieron a Cristo y les regalaron estas Biblias, que era la Reina Valera, pero con la anotación Scofield. Tomaban la anotación como si fuera texto inspirado. Leían los comentarios de Scofield como si era la única verdad o la única opción de interpretación bíblica. Y esto ha traído mucha confusión y hay mucha influencia en el continente con esto.
Y cuando hablo del continente estoy hablando de Norteamérica, Centroamérica, Suramérica, todo lo que es las Américas. En Europa es un poco diferente. El dispensacionalismo no afectó a Europa de la misma manera que ha afectado a las Américas, pero también ha hecho ahí su daño. Ahora, en cuanto a estos libros famosos que se escribieron, que escribió Hal Lindsey, que escribió Tim LaHaye, que han influido tanto y han vendido tanto, en cuanto a este tipo de interpretación sobre las profecías del fin, que tiene que ver con acontecimientos que están ocurriendo. Muchos de ellos tienen que ver con la manera en que interpretan Mateo 24. Mateo 24, porque ellos interpretan que la generación de la cual habla Mateo 24 es una generación que comenzó en el 1948, cuando Israel se hizo nación. De ahí que algunos dijeron que sacaron la matemática, sacaron las cuentas y dijeron que una generación era 40 años. Cuando yo vine al Señor, eso era lo que se decía en las iglesias. Una generación es 40 años, Israel se hizo nación en 1948, quiere decir que floreció la higuera. Yo le voy a hablar sobre esto y le voy a decir lo que dicen los textos bíblicos de esto. Téngame paciencia en esta hora y yo le voy a explicar todo esto y voy a hacerlo en el menor tiempo posible. Uno escuchaba en todas partes que en el año 88 se cumplían los 40 años de esa generación de la higuera, le llamaban la generación de la higuera, y entonces el Señor tendría que venir en el 88. Algunos decían que como ellos creen que primero sucede la venida de Jesús y luego vienen 7 años de tribulación, 7 años de 365 días, 7 años de tribulación, entonces algunos restaban de ahí los números y decían que en el año 81 era el año en que iba a venir el Señor y que en el 88 entonces o que el rapto ocurriría en el 81 y en el 88 la segunda venida. Yo le he hablado a usted bastante sobre el rapto y la segunda venida y usted lo puede ver ahí en la serie bíblica y usted puede encontrar todo lo que hablo sobre eso. Y lo que hablo yo sobre el milenio, a eso está ahí todo. Y usted lo puede estudiar con calma. Pero de lo que yo estoy hablando hoy es de la escatología de los periódicos y el daño que esto hace. Y también de el anticristo, para despejar exactamente por qué se enseña esto y qué es lo que verdaderamente dice la palabra de Dios. Regresando a la higuera. Si la generación de la higuera comenzó en el 1948 cuando Israel se hizo nación, entonces esto quiere decir que en el 88 terminaría esta generación. Hubo un librito muy popular que se distribuyó mucho en el 1987, alrededor de 1987, que se llamaba 88 razones por la cual Cristo viene en el año 1988. Yo tuve ese librito en mis manos. Recuerdo yo que estaba yo en el sur de Estados Unidos ministrando. Andaba yo haciendo unas campañas por allá en los estados del sur y recuerdo que me invitaron a una carpa de un predicador americano y en esa carpa él estaba distribuyendo los libros y este hombre ponía toda su reputación en la línea, afirmando y diciendo que el Señor iba a venir en 1988. De tal manera que ellos estaban trabajando su agenda hasta 1988. Es más, decían hasta la fecha exacta. Algunos decían que era en la fecha de Rosh Hashanah y las fiestas judías, etcétera, etcétera. Verdaderamente el Señor no vino en 1988. Y el Señor no ha venido en ninguna de las fechas que personajes han puesto en el pasado. Y hay muchos que han puesto fechas en el pasado. Hace pocos 2-3 meses, un predicador conocido en Latinoamérica, un personaje de televisión que está en las cadenas de televisión en Latinoamérica, salió y puso una fecha otra vez diciendo cuándo iba a venir el Señor. Claro que la gente alrededor de él se enojaron y él se arrepintió, pidió perdón y dijo que estaba equivocado. La cosa es que la tendencia de poner fechas siempre existe por el tipo de escatología que da lugar a esto. ¿Me está viendo acá? Si usted tiene la escatología correcta, usted no se mete en esos problemas.
La razón por la cual personas se meten en el problema de estar diciendo quién es el anticristo y quién no es el anticristo, y quién es el falso profeta, y quién es la bestia, y que esta noticia que salió en la televisión quiere decir esto. Ahora algunos están diciendo que la guerra de Ucrania, y le están poniendo interpretación a la guerra de Ucrania. Yo hablo de Gog y Magog, y hablo de Rusia, y hablo de los reyes del Oriente. Ahí tengo un video sobre Gog y Magog. Pero yo siempre le digo a usted que podemos tener una idea de dónde va a venir, estos ejércitos en la gran batalla esa de Armagedón, en la batalla esa final, porque yo creo que hay una sola batalla que es la antesala a la segunda venida de Cristo. Y yo puedo decirle a usted geográficamente más o menos de dónde van a venir estos ejércitos. Pero yo no puedo ahora tomar esto y hacer una aplicación y decir, esta noticia que pasó de Putin, que está invadiendo Ucrania, y ponerle textos bíblicos. Y créame usted que hay gente que está haciendo eso, aplicando textos extraídos de un lado y de otro a acontecimientos que verdaderamente no tienen sentido y siempre terminan en error. Por eso es que muchas personas no quieren saber del evangelio. Por eso es que muchas personas no quieren ir a las iglesias. ¿Por qué razón? Porque se dan cuenta y dicen, pues si ellos andan poniendo fecha y luego no se cumplen, que son unos cuentistas. Están haciendo cuentos y verdaderamente no respetan. Y muchos predicadores han perdido el respeto de los ateos, el respeto de los porque créanme, los ateos usan este argumento. Es más, muchos ateos usan Mateo 24. Escuchen esto, muchos ateos usan Mateo 24 como argumento para decir que Dios no existe. Ellos dicen, mira, ahí en Mateo 24 dice que iba a pasar esto y esto y esto y no pasó. Quiere decir que el Señor no existe. Todo porque lo que ellos oyeron sobre Mateo 24 es la interpretación que les dio la escatología esta futurista, premilenialista, dispensacionalista. Ahora, vamos al texto, verdaderamente a ver cuál es la generación de la higuera y por qué razón esta gente, yo le voy a afirmar hoy, por qué razón están equivocados. Y si usted viene conmigo a Mateo 24, voy a observar varias cosas. Vamos a leer Mateo 24 en contexto, rapidito. No lo vamos a leer completo, voy a leer 2 o 3 textos por cuestiones de tiempo, pero como le dije anteriormente, ahí está el estudio completo, ahí está la serie completa, usted la puede estudiar. Ahora escuche bien. Primero, Mateo 24 es la respuesta a 2 preguntas. Son 3 preguntas, pero las últimas 2 vienen siendo una misma. Yo antes decía que eran 3 preguntas, pero esto, estudiándolo bien, lo podemos reducir a 2. Escuche bien esto. Mateo 24, verso 1. Cuando Jesús salió del templo y se iba, se acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. Note bien, vamos a ver el contexto. Jesús salió del templo. ¿De dónde? Dígamelo ahí. Del templo. ¿De dónde salió? Del templo. Y se acercaron los discípulos para mostrarle los edificios ¿de qué? Del templo. Note lo que están tratando aquí. Esto se trata del templo. Salió del templo, vinieron los discípulos para mostrarle los edificios del templo. Respondiendo él les dijo, ¿veis todo esto? De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. ¿Qué cosa es todo esto? Los edificios del templo. Habían salido del templo, le mostraron los edificios del templo y Jesús le dijo, todo eso que ustedes ven ahí, es decir, los edificios del templo, aquí no quedará piedra sobre piedra que no sea derribada. Esa es la profecía de Mateo 24. Jesús diciendo que el templo y todos los edificios del templo van a ser destruidos. Esa es la profecía. La pregunta de los discípulos en el verso 3. Y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo, dinos cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo. Como le dije anteriormente, yo pensaba que estas eran 3 preguntas. 1, ¿cuándo serán estas cosas? 2, ¿qué señal habrá de tu venida? Y 3, del fin del siglo. Pero su venida y el fin del siglo
verdaderamente viene siendo una sola pregunta, venida y fin de siglo, una sola pregunta. Ahora, y eso yo lo hablo en el libro de escatología, en la serie de teología sistemática para Latinoamérica. Por aquí le voy a poner el enlace. Es muy importante ese libro. De hecho, yo tengo un curso de escatología donde hablo de todo esto en detalles y ahí explico bien esto. Ahora, volviendo atrás. La pregunta del versículo 3 no se puede divorciar del versículo 1 y 2. Y muchos maestros hoy cometen el error de comenzar a leer en el versículo 3 y ellos le llaman el discurso del Monte de los Olivos o de Olive Discourse, dicen algunos en inglés, cuando verdaderamente esto no empezó en el Monte de los Olivos, esto empezó cuando salían del templo y todo tiene que ver con el templo. Vamos otra vez al texto. Y estando él sentado en el Monte de los Olivos, los discípulos se acercaron aparte diciéndole, dinos cuándo serán estas cosas. ¿Cuáles cosas? La destrucción del templo y los edificios del templo. ¿Y qué señal habrá de tu venida el fin del siglo? Algunos separan esto, pero nosotros vamos a ver lo que dice aquí el texto. Ahora Jesús empieza a responder a la pregunta de los discípulos diciendo, ¿cuándo serán estas cosas? Escuche bien esto. Respondiendo Jesús le dijo, mira que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo y a muchos engañarán. Ahora, hoy en día, estoy hablando de estos libros que son famosos, que han vendido millones de copias, ellos usan este texto para aplicar los eventos de hoy en día. Mire que se van a levantar personas falsas. Sí, hoy se levantan personas falsas, hoy hay apostasía, pero aquí el texto está hablando de Jerusalén. Y oiréis de guerra y rumores de guerras, mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin, y se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y hambre y terremotos en diferentes lugares, y todo esto será principio de dolores. Entonces os entregarán a tribulación, y os matarán, y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros y unos a otros se aborrecerán. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Hay una aplicación futura de esto. Yo puedo hablar de eso un ratito, si tengo tiempo, pero yo hablo otra vez, hablo de eso allá en el estudio. Muchos tropezarán y muchos falsos profetas se levantarán. Verso 12, y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. ¿Hasta el fin de qué, amado? Sobre Jerusalén vendría algo tan terrible, tan tremendo, que muchos no iban a poder resistir. Jesús está hablándole diciendo, se tienen que resistir, porque vienen cosas tremendas. Y será predicado este evangelio del reino a todo el mundo. El mundo, en este caso, para los griegos y para los romanos, era el mundo conocido, los alrededores ahí, donde Pablo predicó el evangelio. Dicho sea de paso, Pablo dijo, he llenado todo con el evangelio. Y ahí le doy otra vez en la serie varios textos bíblicos que prueban eso. Para testimonio de todas las naciones, y entonces vendrá el fin. ¿El fin de qué, amados? El fin de una era, y yo hablo de eso en el estudio de las 70 semanas de Daniel, donde habla del fin de, aquí la historia del pueblo de Israel, que es concluida en el año 70 en la destrucción de Jerusalén y del templo, que es donde se cumple esta profecía. Por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, el que lea entienda, entonces los que estén en Judea huyan a los montes. ¿Los que estén dónde, amados? En Judea. Esta profecía de Mateo 24 es para los que están en Judea, no para los que están en La Habana, no para los que están en Bogotá, no para los que están en Buenos Aires, no para los que están en La Paz, Bolivia, o para los que están en la Ciudad de México. Esta profecía es para los que estén en Judea. Escuche bien lo que estoy diciendo. En Judea. Huyan a los montes. Allá me decía un amado, estaba yo predicando en México, estaba yo haciendo una campaña larga, años atrás en carpa. Y este hermano venía y decía, hermano, pero ¿para dónde voy a huir? Porque esto es un valle. Estaba yo en un valle, amado, un valle muy hermoso, de muchos cultivos. Cultivaban ahí el tomate, un valle muy lindo. Pero no había montañas por ningún lugar. Y él me decía, amado, ¿para dónde voy a correr si aquí no hay montaña? Y yo, pues, leamos el texto. El texto dice aquí, los que estén en Judea. Yo le dije, esto no es Judea, esto es México. Aquí verdaderamente, esto no es para ti. El que esté en la azotea no descienda. Bueno, y aquí el Señor
le continúa diciendo. En el verso 21 dice, porque habrá entonces gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Jesús dice que en esos días en Judea iba a haber una tribulación tan grande que nunca hubo tribulación igual desde antes del principio del mundo. Y dijo, ni tampoco la habrá. Quiere decir que no va a haber ninguna tribulación sobre la tierra como la que hubo ahí en el cumplimiento de esta profecía que sucedió en el año 70 después de Cristo. A nosotros nos habla Josefus, el historiador. Hay otras menciones, hay otros historiadores sobre lo que sucedió en Jerusalén. Ya le he hablado antes de esto. En Jerusalén, 1.1 millones de personas perdieron la vida. En esos años, una ciudad que pierda más de 1 millón de personas es una exterminación total. En el caso de Jerusalén fue una exterminación total. Ahí no quedó piedra sobre piedra. Y se llevaron a más de 100,000 personas cautivas, de esclavos. Ahí no quedó nada, absolutamente nada. No quedó piedra sobre piedra. Y la tribulación, que fue la antesala de esto, desde el año 66, cuando entraron los ejércitos romanos y sitiaron a Jerusalén, donde no se podía comprar ni vender, había un embargo total, un bloqueo económico total, y entró un hambre terrible y enfermedades, y esto sucedió desde el 66 hasta el 70, la destrucción. Es decir, exactamente alrededor de 3 años y medio. Para los que andan buscando la interpretación de los 3 años y medio. Yo no estoy hablando de eso hoy, pero ahí se lo dejo de tarea, ¿no? Entonces, Jesús habla de todo esto. Ahora, si usted se da cuenta y usted lee hasta el versículo 34, de cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. Hay una traducción que dice que hasta que los que están vivos aquí no hayan todos muertos. En otras palabras, antes de que mueran todos los que están aquí vivos, es lo que dice. En otras palabras, antes que murieran los que estaban presentes aquí recibiendo esto que Jesús les está diciendo, antes que muriera el último de ellos, esto iba a acontecer. ¿Me está siguiendo acá? Que sí que eso se tenía que cumplir en esos días. Esas son las cosas en el lenguaje profético que dice Juan ahí en el Apocalipsis que han de suceder pronto. Pronto era inmediatamente. ¿Cuántos me siguen esto? Entonces, aquí vemos que la generación no es la generación de Israel floreciendo en el 1948. Estamos hablando de la generación que existía, esa generación que existía de cuando Jesús está hablando hasta el año 70, que es la destrucción del templo y los edificios del templo y la ciudad de Jerusalén. En otras palabras, hermanos, este es el problema que sucede, que tenemos cuando tratamos de aplicar cosas que ya existieron y ya se cumplieron a las noticias que están sucediendo hoy en día. Y usted oye a muchos predicadores de los púlpitos usar los textos que están contenidos aquí en este pasaje, aplicándolos a cosas que están pasando hoy en día en las noticias verdaderamente, y ahí nos metemos en problemas. Ahí es donde guiamos a la gente por caminos que no son buenos. ¿Cuántos están siguiendo acá? Ahora, más sobre el anticristo. Yo le voy a dejar aquí este video y aquí hablo sobre el anticristo. Esté seguro de verlo completo. Y aquí debajo le estoy dejando una lista entera de todos los estudios bíblicos que tienen que ver con la escatología, la profecía bíblica. Véalo. Bendigo su vida. Si no se ha suscrito al canal, hágalo aquí. Seguimos adelante. Bendiciones de lo alto.